día a todos. Seguimos pensando en esta forma nueva de comunicarnos, así que nos pusimos de acuerdo con Elsa para compartir entre todos algunos pensamientos. Seguimos con Marcos. Mernola nos plantea una pregunta: si somos seguidores. Dice literalmente soy seguidor, lo pregunta en primera persona, no generaliza, dice soy, y de esa manera buscamos la manera de entender esto como una nueva forma literaria. Busquemos a Marcos para ese lado. Estaba mirando en el diccionario que literatura, voy a leerlo, quiere decir arte, género, conjunto de producciones. Sigo con el diccionario. Literal, reproducción literaria exacta y propia de la forma. Esto es para que nos ubiquemos en esta nueva forma literaria que tiene que ver con la propuesta del pastor de abrir nuestra cabeza, de ir a buscar un poco más allá de cada cosa, ¿no? Voy a leer Marcos 1 del 16 al 20, que es la reflexión de hoy. En principio le saco el título para que no nos condicione, pero se lo cambio. Dice: Jesús llama a Simón. Originalmente dice Jesús llama a 4 pescadores. Siguiendo la línea de Mernola, en primera persona digo: Jesús llama a Simón, como título diferente, nuevo y salido del otro. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con su jornalero, le siguieron. Destaco 2 verbos: vio a Simón y vio a los demás. La idea es concentrarnos en la primera persona. Vio a Simón, lo vio. Lo primero que hizo fue verlo. Había mucha gente por ahí. Y antes de esto, Jesús estaba enseñando y caminando por Capernaum, enseñando sus mensajes, ¿no? Mientras tanto, Jesús iba enseñando a la gente en Capernaum, en Galilea. Vuelvo a Simón. Jesús llama a Simón, que estaba haciendo sus labores en zona de pesca. Según Josefo, habría unos 330 barcos. Digo, mucha gente pescando. Y Simón. Y para tener en cuenta, el pueblo en ese momento estaba a la espera del Mesías. Sobre todo que Juan el Bautista estaba anunciando la venida pronta. Si es necesario, después vamos a leer Juan 1:7, que confirma esto, que dice Juan: esto vino a dar testimonio a fin de que, y sigue la lectura, pero está establecido, escrito por Juan, que era para esto. Caminando por la playa, Jesús vio a Simón, de toda la gente que estaba por ahí, más Andrés, más Jacobo, más Juan, más todo, pero vuelvo a Simón. Y le dice: seguime. Parece que Simón no preguntó y lo siguió. No hay
escrito en ningún evangelio que Simón haya hecho alguna pregunta. Y fue atrás de Jesús siguiendo sus pisadas. Esto lo solidificamos con dos pasajes. Primera Pedro 2:21, que dice: para esto fuiste llamado, para que sigas sus pisadas. Y después voy a Job 23:11, y Job le dice a Dios: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Cerrando esta idea de Jesús, le dice a Simón: y te haré pescador de hombres. En ese momento la pesca era con redes. Se pesca la cantidad con redes. Así que le dejo la palabra a Elsa, que va a hablar de lo que implica las redes. ¿Qué es las redes? Bueno, de este pasaje de Marcos voy a recortar para compartir con ustedes, mis hermanos en Cristo, el versículo 18, que es el que me impactó. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Otras versiones dicen dejaron al momento las redes, otras dicen e inmediatamente. Pero quiero pensar con ustedes la palabra dejaron. Es una acción, es un movimiento. Proviene esta palabra del griego apiemi y tiene diversos significados: dejar ir, despedir, remitir, olvidar, perdonar. Además, la palabra está compuesta por dos ideas. Una es alejarse de y la otra es enviar. El texto narra, si lo seguimos, que Simón y Andrés, que eran dos hermanos, estando en plena actividad pesquera, echando la red en el mar, responden a la voz de Jesús, a su llamado: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Primero es el llamado, luego Él os hará pescadores de hombres. Y dejando sus redes, continúa el relato, se fueron con Él. ¿Qué dejaron atrás estos hombres? Toda la vida es un dejar atrás. Todo el tiempo, y no depende de nosotros, si queremos o no, querramos o no, perdemos en todo sentido. Pensé que esto tiene que ver con las pérdidas de la vida desde el inicio de la vida. Pérdidas físicas, intelectuales, emocionales y aún materiales. Esto es de la naturaleza humana. Estos pescadores, ¿de qué se desprendieron? ¿Qué dejaron atrás a partir del llamado? Se desprendieron de sus redes, que eran sus pertenencias, sus herramientas, el hábito cotidiano. Lo necesitaban, eran parte de su vida, necesitaban las redes para pescar. Dejar primeramente tiene que ver con apropiarse, con tomarlo, poseerlo, agarrarlo. Esto es toda su historia personal. Era todo lo que habían tejido y entretejido hasta aquí, y habían anudado con nudos. Y precisamente la red se teje y se entreteje y se anuda. Es un aparejo con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de malla, de tal manera que se utilizaba, sostenían a los peces para pescar. La red que usaban Simón y Andrés era pequeña y era lanzada a mano, tenía la forma de una sombrilla y al arrastrarla por el agua encerraba todos los peces y toda clase de peces. Más adelante, en el versículo 20, aparecen otros dos hermanos, Jacob y Juan, llamados los hijos del trueno, que ustedes bien saben,
remendando las redes, que remendaban las redes, quiere decir que la red se puede romper, agujerear. Podríamos aquí traducirlo en nuestra propia vida, estos agujeros, y ubicarlos: angustias, temores, desaciertos, incertidumbre, inseguridad tan real en este tiempo. Y el tema es que por estos agujeros los peces se pierden. Marcos, esto me hizo pensar en Marcos 13, 47, 49, donde Jesús relata la parábola de la red y asemeja el reino de los cielos aquí en la tierra a una red que levanta a todos los peces, sean buenos o malos, que luego en la orilla se separan los que sirven de los que no, los peces buenos que se guardan y los peces que se descartan, los peces que no sirven, son echados fuera. Bien. Yo tengo la intención de volver a Simón después de esta forma de interpretar esta forma de pesca de hombres, ¿no? Pasarla a la realidad. Y vuelvo a Simón, que era un hombre común, hijo de Jonás, lo remarco, Simón, hijo de Jonás, a pesar de ser discípulo, ya con el nombre de Pedro en el camino, en el aprendizaje, pasó por tantas instancias, circunstancias, aún después de la revelación del Padre, de quién era Jesús. Aún así, tienen los reflejos del viejo hombre, el miedo, la negación, no soy discípulo, y todas las cosas que nosotros siempre escuchamos de Pedro, ¿no? Le cortó la oreja al soldado, o sea, todas esas cosas naturales nuestras, de cada uno. Aún viendo los milagros, con todo se mantiene ahí, o sea, ya tiene la condición de discípulo, ya es Pedro, pasa todos los relatos que siguen y se le aparece Jesús a Pedro resucitado. Vamos de nuevo. Jesús se le aparece a Pedro resucitado. Y le pregunta al hombre: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces el resucitado le pregunta al convertido, ya Pedro, ¿me amas? 3 veces. La pregunta es, y ustedes miren esto, el resucitado le pregunta al convertido, ¿me amas? Y deja una orden. A ver, Pedro es el representante nuestro, de alguna manera, es la iglesia, es cada uno de nosotros, cada uno, 1 más 1 más 1, no hay una iglesia en general, por eso Bernola pregunta individualmente, ¿quién soy? Y la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿quién somos? Más allá del título de discípulo, que cada uno sabrá qué hacer con esto. Bendiciones.